Buenos días a todos, son las 10 de la mañana, hora española peninsular, las 9 en Canarias y en Portugal, que sabemos que hoy hay personas en Portugal conectadas. Buenos días y como siempre, gracias por conectar conmigo una vez más. Os pido disculpas porque no puedo sacar mi cámara para que me veáis, así que bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos pensado para hoy. La idea de hoy es presentaros la familia completa de Belton Seren y Risound Nexia que hemos introducido hace una semana. Y bueno, vamos a hacer una charla rápida, calculo que estaremos unos 30 a 35 minutos como mucho, donde vamos a ver esos productos nuevos que hemos introducido tanto en Belton como en Risound a la vez. Sabéis que tanto Belton como Risound mantenemos la misma tecnología, posicionamientos diferentes, pero estaríamos hablando de que son exactamente los mismos audífonos con nombres distintos, tecnologías similares y lo único que cambiaría serían los nombres de los programas de adaptación y los nombres de las prestaciones digitales. Sin más demora, vamos a avanzar con lo que os quiero contar. Bueno, pues básicamente sabéis que tiempo atrás introdujimos Belton Seren y Risound Nexia con el objetivo de incrementar, por un lado, el beneficio de poder entender mejor en ambientes ruidosos que ya habíamos lanzado con las familias anteriores, procesadores donde se optimiza la inteligencia de las conversaciones en ambientes ruidosos, que realmente es la primera queja de los usuarios. Y por otro lado, implementar también las nuevas funcionalidades de conectividad que, como sabéis, el consorcio Bluetooth está implementando para que en un presente y futuro próximo el protocolo de conectividad sea universal, ya no solo para todos los fabricantes, sino también para todos los usuarios de audífonos. Comenzando con la parte audiológica, como sabéis, GN está trabajando desde hace ya muchos años en intentar que las personas adaptadas con audífonos tengan una audición lo más similar posible a una persona normoyente. Es decir, lo que pretendemos es que ya no solo se escuche de forma natural, sino que las personas puedan decidir de una forma consciente a qué sonidos quieren prestar más atención y a cuáles no. Es decir, que no sean los audífonos quienes tomen la decisión de lo que va a escuchar la persona, sino que sean las personas quienes decidan y los audífonos simplemente aporten localización sonora para que cerebralmente esa persona pueda tomar esas decisiones, aportando también reducción de ruido y una sensación cómoda y con conexiones naturales, igual que tenemos las personas no oyentes con los dispositivos electrónicos que hoy hay en nuestro día a día. Esto lo denominamos audición orgánica, básicamente porque buscamos que la audición sea lo más parecida, como digo, a personas sin déficit auditivo. En el mes de febrero de este año, tanto en Belton como en Risound introdujimos un modelo micro RIE. Estaríamos hablando del audífono RIE recargable más pequeño que hoy hay en el mercado. Y lo denominamos Belton Seren en la parte de Belton y Nexia en la marca de Risound, con las nomenclaturas que veis en pantalla. Tres segmentos tecnológicos, Seren 17 o Nexia 9, Seren 9 en la gama avanzada, que sería Nexia 7, y en la gama media tecnológica y de precio, los Belton Seren 6 o Risound Nexia 5. Un micro RIE que además aportaba la posibilidad de transmisión cross o bicross de forma inalámbrica con un transmisor que en Belton se llamaba CSE 162S y en Resound el CX 160S. Ahí la nomenclatura está mal en esta diapositiva, sería CX 160S. ¿De acuerdo? Y esto lo tendríamos desde el mes de febrero como el micro RIE más pequeño recargable, tanto en la funcionalidad de audífono como en la funcionalidad de cross que hay hoy en el mercado. Esto se hizo realmente pues, para tener también la posibilidad de esas funcionalidades cross para aquellas personas que tenían un oído cofótico y que quisiéramos pasar la señal de un oído al oído mejor. La parte más importante estaríamos hablando que es el procesador, donde incorporábamos una funcionalidad de reducción de ruido muy importante, aportando un 150% de mejora de comprensión en habla en estos entornos complicados de ruido o conversaciones en grupo. Esto equivale a una mejora en el ratio señal de voz ruido de 4,3 decibelios. Estábamos hablando de duplicar la
la reducción de ruido o la mejora en reducción de ruido que teníamos en las familias anteriores. 4,3 decibelios es mucho, es duplicar una reducción de ruido y es probablemente la prestación más importante dentro de nuestros procesadores de Belton Seren y Resound Nexia, dado que optimizan de alguna manera esa comprensión de habla en estos entornos, que es la principal queja o demanda de los usuarios una vez que han sido adaptados. Otra de las funcionalidades principales es la forma direccional. Sabéis que nuestro objetivo no es que los audífonos determinen qué sonido llevar al cerebro y qué es lo que va a escuchar el usuario, sino todo lo contrario. Lo que queremos es que sea el usuario quien decida qué escuchar y que los audífonos le lleven al cerebro todas las conversaciones, por supuesto aportando reducción de ruido y, lo más importante, aportando localización sonora para que la persona pueda decidir por sí mismo. Y esto lo hacíamos con un sistema direccional de triple banda, donde las frecuencias graves las mantenemos en omni, porque un oído natural no filtra las frecuencias graves y las escuchamos igual, vengan del ángulo que vengan, de manera que las mantenemos en omni también los audífonos para que se comporte de una forma natural. Las frecuencias más agudas las vamos a tener con sistemas direccionales independientes no sincronizados para que busquen las conversaciones allí donde se encuentran aportando localización sonora, y las frecuencias conversacionales, que serían las medias, las vamos a tener en un sistema direccional muy cerrado, focalizado al frente, que es donde al final el usuario va a mirar una vez que toma la decisión de a dónde quiere mirar. Con esto lo que aportamos es máxima localización sonora y sobre todo máximo confort e inteligibilidad en esos ambientes de ruido extremo. Así es como funciona tanto Belton Seren como Resound Nexia en los tres segmentos tecnológicos. Y de esta manera, de alguna manera, damos soporte y respuesta a la principal demanda de los usuarios. Como estábamos hablando, estos microRIES eran recargables, los más pequeños del mercado, y nosotros ofrecimos en su día pues dos cargadores. Uno, el Premium, que sería un cargador con batería integrada para que fuera un cargador portátil, sin necesidad de estar conectado a la corriente eléctrica cuando esa batería del cargador está cargada, y un cargador estándar más económico que no lleva batería integrada para tenerlo siempre conectado a la corriente eléctrica en la mesilla de noche o en la habitación del usuario, ¿no? Se lo quita por las noches y al sacarlo por las mañanas del cargador los audífonos se encienden de forma automática. Estos cargadores son similares a los que teníamos en las familias anteriores, pero al ser los audífonos más pequeños, los huecos donde entran también son más pequeños y por eso realmente, aunque son similares, son cargadores diferentes. Y lo vamos a ver con la nomenclatura CFF8, que es el factor de forma, digamos, que tenemos para estos cargadores, y lo vamos a diferenciar mirando dentro de los huecos donde metemos los audífonos. Veréis serigrafiado un número 8 y así lo diferenciaremos de los audífonos que teníamos antes en Resound Omnia o en Belton Achieve. Como decía, otra de las novedades es que, aparte de tener una reducción de ruido tan grande y aportar gran localización sonora, aparte también de tener la funcionalidad cross inalámbrica, aportaban también un nuevo sistema de conectividad Bluetooth llamado Bluetooth Low Energy Audio. Es el sistema de Bluetooth que ya está presente en el mercado y que poco a poco va a entrar en nuestras vidas, tanto para usuarios de audífonos como para personas normoyentes. La ventaja de este Bluetooth es que no solo aporta más calidad de sonido, sino que reduce el consumo, algo fundamental en los audífonos, que tienen baterías pequeñas, pero también se extiende a el mundo de los normoyentes. Es decir, a partir de ahora, la mayoría de los dispositivos que transmitan y reciban sonido, sean audífonos, implantes cocleares, sean televisiones, sean radios, sean cascos de música, sean pequeños AirPods o sistemas de otros fabricantes de telefonía, sean teléfonos móviles, todo va a empezar a salir con este sistema, de manera que va a ser universal, y todos los fabricantes de audífonos lo iremos incorporando poco a poco para que sea la tecnología que quede en lo que sea emisión y recepción de sonido, mejorando todo lo que hoy hay y eliminando ya no solo las incompatibilidades entre fabricantes o entre otros dispositivos electrónicos, sino también eliminando los problemas que hay hoy, por ejemplo, con la transmisión de iOS y Android, que es algo que realmente lo estamos sufriendo no solo vosotros, sino también los fabricantes. Otra de las ventajas de este Bluetooth Low Energy Audio es que permite el multistream, es decir, permite a los audífonos conectarse con todo.
sin necesidad de accesorios intermedios. Por ejemplo, si tenemos una televisión que transmita ya en Low Energy Audio, podremos emparejar los audífonos con ella de forma directa sin un accesorio. Podremos emparejarlos con un ordenador, con un teléfono móvil, con una videoconsola, con cualquier cosa que emita este tipo de sonido. Y además, el Bluetooth Low Energy Audio permitía la función Auracast, que es emisión en público, no solo con los audífonos que tenga emparejados, sino que podríamos detectar una red Auracast igual que una señal Wi-Fi y cualquier dispositivo, sea audífonos, sea implante coclear, sea unos cascos de música de un oyente, podría conectar con esa red que estuviera emitiendo pues, en un centro público, bien sea un museo, bien sea un teatro, un colegio, un aeropuerto, un tren, un bar, cualquier sitio que estuviera emitiendo en público, podríamos recibirlo sin necesidad de hacer emparejamientos. Esto ya está presente, no es un futuro, es algo que hoy existe y que nosotros ya tenemos desde el pasado mes de febrero en Belton Serene y en Resound Nexia. Claro, es verdad que mucha gente no tenemos televisiones con Low Energy Audio, entonces para permitir que las personas que no tienen televisiones con este sistema de alta calidad de sonido puedan recibir en Belton Serene, en Resound Nexia, este sonido de calidad, hemos incorporado también un nuevo streamer que es el que se llama TV Streamer Plus. Este nuevo streamer es compatible con Belton Serene y con Resound Nexia y tiene el beneficio de que va a convertir el sonido de la televisión que no tiene todavía Low Energy Audio porque la compramos hace tiempo, lo va a convertir en este nuevo sistema de sonido para que Belton Serene y Resound Nexia reciba un sonido de mayor calidad. La ventaja también es que estos sistemas, que son ya de Bluetooth, como decía, de Bluetooth nuevo, se pueden conectar también con nuestros móviles. Y entonces, a través de las aplicaciones de Belton, Hear Max o Resound Smart 3D, Smart 3D, podremos, si queremos, convertir esta señal en Auracast para que el resto de la familia o el resto de las personas que tienen otros dispositivos que no son audífonos puedan también recibir la señal del TV Streamer Plus. Es decir, sería como un accesorio intermedio que va a hacer las funciones de Low Energy Audio o Auracast hasta que las personas vayan haciéndose con televisiones nuevas, ¿de acuerdo? Es un accesorio pues, que entendemos que va a estar funcionando en un periodo de transición en función las personas vayan actualizando las televisiones en sus casas. Esto ya lo tenéis disponible y es compatible con Belton Serene y Resound Nexia en todos sus formatos. Bien, es como os decía, esto lo incorporamos en el pasado mes de febrero y lo que hemos hecho la semana pasada, en este mes de abril, es incrementar la familia con el resto de los formatos. No solo los microRIE en función audífono y transmisor de Crosby Cross, sino introducir también RIEs de pila, la pila 312 y 13, sería el modelo 61 y 62 sin la letra C de charging porque serían pilas de sin aire, dos retroauriculares recargables para aquellas personas que no pueden ponerse un auricular en el oído, sería el 77 de Nexia, que acaba en C porque es recargable, y el 88 también recargable, que sería un retro power para pérdidas muy severas o casi profundas. Y después los audífonos a medida, un CIC para aquellas personas que buscan máxima estética, un audífono sin conectividad de pila 10 y un intra recargable para aquellas personas que buscan algo muy novedoso para que las personas piensen que lo que llevan puesto no es un audífono, sino un dispositivo de música. En Resound las tres tecnologías 9, 7 y 5 y en Belton exactamente lo mismo, lo único que cambiaría que sería Nexia a Serene con las nomenclaturas 61 sería 62S en el micro RIE, 63 en el RIE de pila, 64 en el pila 13, 76 y 86 respectivamente en el retroauricular normal y en el power, y después los audífonos CIC de pila 10 e intraconcha recargable en sus tres tecnologías 17, 9 y 6. Es decir, lo que hemos hecho ha sido completar la familia para tener ya Belton Serene y Resound Nexia al completo y poder, digamos, extender esas familias diciendo adiós a las familias previas de Resound Omnia y Belton Achieve. Por supuesto, salvo el CIC que no tiene conectividad, el resto también serían compatibles con el Bluetooth de Low Energy Audio y también compatibles con el TV Streamer Plus. Incorporarían exactamente las mismas prestaciones, salvo el Crosby Cross y, en el caso del CIC, la conectividad.
En cuanto a los audífonos RIE de pila, como os decía, sería pila 13 y pila 312. El 312 se incorporaría como el mismo formato de las versiones anteriores de ReSound Omnia y Belton Achieve, modelo 63 en Belton, modelo 61 en ReSound. Veis que no acaba con la letra C porque no serían recargables. Y en cuanto al 64 en Belton y 62 en ReSound, serían el de pila de Cinaire 13 con el mismo formato que teníamos antes en ReSound Omnia y Belton Achieve, respectivamente. De manera que ya podríamos también decir adiós a ReSound Omnia y Belton Achieve en estos formatos. Por supuesto, vamos a mantener los mismos acopladores y auriculares Surfit 3 para estos RIE que teníamos en los micro RIE recargables que habíamos lanzado en el mes de febrero. Y, por supuesto, los mismos colores que tendríamos en los micro RIE y, como sabéis, todos ellos protegidos, tanto por dentro los componentes electrónicos, incluido el auricular, como también por fuera las carcasas y los componentes plásticos. Y esto haría que fueran resistentes teniendo la máxima certificación IP68 de protección respecto a la humedad y a la suciedad. Y por supuesto, dado que tenemos los mismos auriculares, mantendríamos también las mismas potencias y los mismos rangos de adaptación, pudiendo cubrir cualquier pérdida auditiva, casi cualquiera, hasta el 95% de las pérdidas auditivas que hoy se dan en un centro auditivo, con un audífono de estas características de pila Cinaire. También, como decía, introducimos los formatos retroauriculares. Uno, el estándar, que sería con codo o con tubo fino. Lo veis en pantalla con tubo fino, pero también se puede poner con codo, codos a presión. Y un retroauricular Power para poder cubrir pérdidas auditivas severas y profundas. Modelos 76 y 86 en Belton, 77 y 88 en ReSound. Como veis, acaba en C porque estaríamos hablando de retroauriculares recargables. Tanto en Belton como en ReSound tendríamos diferentes rangos de adaptación en función del modelo, entonces los seleccionaríamos en función de la pérdida auditiva. Veis que el modelo estándar cubriría pérdidas auditivas de hasta 85 decibeles en grave y en torno a los 90 en frecuencias medias y agudas. Y si lo pusiéramos con tubo fino, pues cubriría un poco menos en graves. Veis que realmente el color está cambiado. Y en cuanto al retro Power, se va a servir siempre con codo plástico, pero podríamos ponerle, pidiéndolo de forma unitaria, porque no va a ir con el audífono, tendríamos que pedirlo por separado. Si quisiéramos más potencia, le podríamos un codo metálico y en el programa de adaptación lo reconfiguraríamos para un retro Super Power que me podría cubrir pérdidas de hasta 110 decibelios. Un retro muy potente para pérdidas ya profundas, en función de las necesidades. Y como decía, son audífonos recargables, por lo cual van a ir también con un cargador, en este caso cargador de escritorio, dado que el modelo 76, la carcasa es más pequeña que el modelo 86 de Belton o 77 y 88 en ReSound, es decir, el modelo estándar es más pequeño que el Power, los huecos de los audífonos dentro de los cargadores van a ser también de diferentes dimensiones. Por lo tanto, aunque el cargador es similar en ambos casos, necesitaríamos solicitar el cargador de escritorio para el retro estándar o para el retroauricular Power de forma diferente en función de las necesidades, porque son dos cargadores realmente distintos, porque los huecos son también diferentes. No confundáis un cargador con otro porque no valdría de forma indiferente para ambos audífonos. Tendríamos que pedir el que es en cada caso. Realmente los cargadores son exactamente los mismos que teníamos para los retroauriculares de ReSound Omnia y Belton Achieve, porque los formatos no cambian, pero es verdad que los códigos sí que van a cambiar porque a partir de ahora también cambiamos los embalajes. Vamos a utilizar embalajes mucho más sostenibles, siguiendo la tendencia del mercado en todas las industrias para ir reduciendo la huella de carbono. Entonces los códigos en estos casos también van a cambiar porque a pesar de ser cargadores iguales que los que teníamos antes, el embalaje es distinto. Recordaros también que estos retroauriculares, tanto los codos como los tubos finos, entran a presión. No nos valdrían ni los codos ni los tubos finos que teníamos en los retroauriculares de pila de familias anteriores que iban a rosca.
Estos codos entran a presión tirando hacia arriba. No los intentéis sacar a rosca porque o bien romperíamos el codo o bien romperíamos el módulo interno de plástico que hace la entrada de estos codos, ¿vale? Esto significa que los tubos finos, que sabéis que ya van precortados, tienen códigos distintos que los tubos finos que iban a rosca anteriormente y tendríais que tenerlos en el centro editivo si queréis cambiarlo o solicitarlos sabiendo que tendría esos 2 días de demora desde que hacéis el pedido hasta que lo recibís en el centro editivo. Van en blister de 5 los tubos finos e irían a presión, como digo. Y uno de los beneficios de estos audífonos es que lo que más se ensucia en ellos siempre son los micrófonos, dado que los auriculares van dentro del retro de la carcasa, no es como un formato RIE, que el auricular va en el conducto. Y en este caso tendríamos la opción de cambiar esos filtros fácilmente con unos bastoncillos que llevan un filtro incorporado nuevo. Serían los mismos sistemas que utilizamos para los filtros Cerustop de los auriculares, aunque realmente no es exactamente el mismo filtro. El sistema es el mismo, pero el filtro es distinto. Por eso el código es también distinto. Serían blister de 8 unidades, donde con este bastoncillo vamos a quitar el antiguo y podríamos poner el nuevo. Nos pregunta Carlos si se puede adaptar un RIE en un lado y un retroauricular en el otro y que estén sincronizados. De momento no vamos a poder eso, no nos lo permite nuestro programa de adaptación. En un futuro sí va a ser posible, pero de momento no lo es. Además, tampoco tendría mucho sentido poner un RIE si es recargable en un oído y un retroauricular en el otro, porque tendríamos que utilizar además cargadores distintos, entonces es un poco más complejo, ¿no? En cuanto a los colores, mantenemos los mismos colores que en los RIE y que en los micro RIE. Recordaros que el color estándar es el champán, aunque si quisierais pedir otro, los podéis solicitar y os lo serviríamos. Nos pregunta Silvia si los retroauriculares tendrán sistema cross. No, como dije antes, el sistema cross-bicross de momento solo van a ir en los formatos RIE. También por el mismo motivo, porque el transmisor cross es un micro RIE que lleva su propio cargador y los retroauriculares que son recargables tendrían otro cargador y haríamos... forzaríamos a los usuarios a tener dos cargadores distintos, sería un poco lioso. De manera que el transmisor va a hacer la funcionalidad de cross-bicross solo con los formatos RIE. De momento, no con los retroauriculares. Y por último, como os decía, incorporamos también los formatos a medida, un CIC no conectable de forma inalámbrica, es decir, no tiene conectividad para aquellas personas que buscan máxima estética, penalizando esa conectividad y, lógicamente, la direccionalidad, porque solo tendría un micrófono. Y un formato intraconcha en los 3 segmentos de precio también, que este sí sería recargable y, por tanto, tendríamos el hándicap del tamaño de la pila. Luego es un intraconcha, no sería un audífono muy pequeño, sería para aquellas personas que buscan algo muy novedoso y poder probablemente convencer a usuarios más jóvenes que no ven atractiva la adaptación de audífonos porque piensan que es de mayores los formatos que ofrecemos, pues ofrecerles un formato mucho más parecido a un sistema de manos libres de escuchar música, ¿no? Esto lo vamos a tener también en las dos familias y, por supuesto, ese CIC que busca mucha gente, que mucha gente entra en un centro auditivo pensando en él, que sería el CIC más pequeñito que tendríamos nosotros hoy día en GN. Recordad que este audífono CIC se puede pedir en 3 formatos de potencia, low power, medium power y high power, para cubrir pérdidas auditivas muy severas. Lógicamente, la potencia no es magia, es en función también del tamaño del auricular, por tanto no se puede esperar la misma estética de un HP que de un LP. ¿De acuerdo? Pero aún así podríamos conseguir audífonos muy pequeños y recordad que son audífonos que no tienen conectividad, por lo tanto necesitamos conectarlos al programa de adaptación con cable CS63 como se hacía antiguamente. Y por supuesto lo vamos a tener en diferentes colores donde el light beige será el color estándar, lo podríais pedir también en antracita, en beige o en marrones, pero siempre será el color light beige el estándar en el caso de que no pidáis un color distinto para asemejarlo más a la piel de conducto aditivo. Y por último, en cuanto a los ultra recargables, pues sí, tendríamos estos modelos donde el objetivo no es tener un audífono estético, sino tener un audífono muy novedoso
que sea lo más parecido a un manos libres para aquellas personas, probablemente jóvenes, que no ven atractivo los formatos que ofrecíamos hasta ahora para adaptarse. Entonces, ¿cómo podemos atraer a esas personas a los centros auditivos? Ofreciéndoles algo que sea lo más parecido a un dispositivo de música que están socialmente aceptados y muchos jóvenes llevan ya en la calle, ¿no? Estos serían los Intras recargables. Claro, estos Intras recargables pues llevan también un cargador, es un cargador también hecho a medida, donde al meter los audífonos con sus carcasas dentro y cerrar la tapa, los audífonos empezarían a cargar. Sería el único cargador de Intras hecho a medida que hay en el mercado y estaría, ya digo, hecho a medida porque las placas dentro del cargador estarían a la medida de la carcasa. Si ese audífono hubiera que repetirlo o hubiera que reajustarlo, también habría que repetir, reajustar las placas internas del cargador para que los audífonos al entrar quedaran bien posicionados. Realmente estos audífonos, como digo, la funcionalidad que tienen o el objetivo es conseguir atraer más personas jóvenes a los centros auditivos, pero no se puede buscar un audífono muy estético, porque aquí tenemos, digamos, el hándicap del tamaño de la pila. Hasta que los fabricantes de baterías recargables no consigan una batería suficientemente pequeña para hacer un audífono tan chiquito como un ITC o como un CIC y que aguanten 24 horas, pues no podremos hacerlos de forma a medida, ya digo, que sean estéticos. Quien pregunta, oye, pues a mí yo tengo unos AirPods o unos auriculares de música que son muy chiquititos y son recargables. Lo que pasa es que esos, pues la batería suele durar entre 4 o 5 horas y está al 100% del tiempo funcionando. Claro, en un audífono no podemos dejar a los usuarios a las 5 horas sin escuchar, sin oír. Por eso las baterías en los audífonos son un poquito más grandes. Este cargador, como digo, habría que solicitarlo también con los audífonos. En cuanto a la estética, pues va a depender lógicamente del tamaño de la impresión y del tamaño del conducto. En función de la impresión que recibimos, nosotros valoraremos si se puede o no se puede fabricar ese modelo, porque también va a depender de la profundidad de la concha en el pabellón auricular. Y podéis solicitarlo en 3 potencias diferentes, dado que la low power no la hemos introducido en España, no tiene sentido un audífono de estas dimensiones con una potencia baja, pero si vais a poderlo pedir como medium, high o ultra power, que podéis ver que podemos cubrir pérdidas hasta casi profundas. Nos pregunta Paulo si los cargadores de Intra no tienen cables para cargar la batería. Sí, a ver, los cargadores de Intra no tienen batería interna. Significa que para que carguen los audífonos tienen que estar conectados a la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? El único cargador que tiene batería integrada, que sería un power bank, sería el premium de los microRIE. Pero tanto los cargadores de escritorio de los retroauriculares, como en este caso el cargador hecho a medida para el Intra recargable, tendrían que estar conectados a la corriente eléctrica dado que no tienen batería integrada. En cuanto a los colores, a diferencia del CIC, que el color va a ser el light beige, en este caso el color estándar va a ser el antracita. ¿Por qué hemos elegido este color? Es básicamente porque el objetivo, ya digo, es darle una apariencia más de aparato dispositivo de música. Y en el mercado prácticamente, salvo Apple, todos los demás fabricantes de este tipo de dispositivos lo fabrican en negro. Entonces el antracita es el color estándar porque es el que está socialmente más aceptado. Sí es verdad que si lo queréis en alguno de los otros colores también se puede solicitar y lo fabricamos. Es muy importante en estos casos la toma de impresión. La toma de impresión no solo tiene que ser completa, sino que también tiene que tener un tamaño de concha significativo para poder alojar la pila y el tamaño de conducto tendría que ser suficientemente largo, o 4 milímetros contando a partir de la concha o 16 milímetros contando a partir del trago. Es decir, hay que tomar una impresión suficientemente larga y buena y después nosotros en las máquinas de esculpido valoraríamos después si el resto de los componentes caben en la carcasa. Por último ya, y voy terminando, la compatibilidad de cada uno de los formatos con la conectividad
depende de qué formato estamos hablando. Es decir, salvo el C&C, que al no tener conectividad no puede tener ninguna de las prestaciones inalámbricas, el resto dependerá del tipo de formato. Por ejemplo, el microRIE, ¿vale? Tendrá conectividad de Low Energy Audio y por tanto también Auracast, será compatible con el TV Streamer Plus, será compatible con los accesorios inalámbricos antiguos, tendrá también la funcionalidad Cross Bicross, incluido el transmisor, y tendrá la funcionalidad Tap Control, que será para contestar las llamadas de forma fácil, haciendo dos toques sobre la oreja. Los RIEs de pila tienen toda esa funcionalidad salvo el tap control. Para contestar la llamada tendríamos que hacerlo o bien con el pulsador del audífono o bien con el teléfono. En el caso de los retroauriculares tienen todo salvo el tap control y, como decía, la transmisión cross-bicross, porque no son compatibles con el transmisor microRIE. Asimismo, el intraconcha recargable tendría también toda la conectividad, salvo el tap control de contestar llamadas con dos toques en la oreja o cross-bicross con el transmisor microRIE. No significa que el no tener tap control no puedan recibir llamadas. Claro que pueden, pero tendrían que contestarlas o bien con el pulsador del audífono o bien con el teléfono. Y por último, el C&C, al ser un audífono que no tiene conectividad, por supuesto no sería compatible con las funciones inalámbricas que veis en pantalla. Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos en la familia de Belton Seren y ReSound Nexia. Nos pregunta Ana cuándo se enviará la nueva tarifa de la familia completa. No lo sé, francamente, me haces una pregunta que os la responderá mejor vuestro comercial. Yo creo que ya se han enviado, pero en el caso de que no haya recibido, por favor, contactad con vuestro comercial para que la podáis recibir. Las tarifas están hechas, por lo cual yo creo que las tendríais que haber recibido. Y bueno, sin más, deciros que cualquier duda que podáis tener sobre las familias de Belton Seren y ReSound Nexia, estaré encantado de atenderos, si no soy yo también mi equipo. Y si necesitáis alguna formación específica más en profundidad, pues también poneros en contacto con nosotros para concertar una cita y o bien establecer una reunión aquí en GN o hacerla online o incluso que podamos ir a vuestros centros aditivos. La reunión de mañana es exactamente igual de hoy. He puesto en la misma presentación mañana a las 5 para aquellas personas que hoy no pudieran conectar. Y bueno, simplemente terminar diciendo que dado que tenemos ya la familia completa de Belton Seren y ReSound Nexia, a partir de hoy yo os sugiero dejar de adaptar ReSound Omnia y Belton Seren, perdón, y Belton Achieve. Omnia y Achieve son familias que las hemos completado con Nexia y Seren respectivamente en todos sus formatos, por tanto no tiene sentido seguir solicitándolas. El antiguo formato más pequeño RIE recargable era el mini RIE en ReSound Omnia y Belton Achieve, ahora tenemos un micro RIE más pequeño siguiendo la demanda del mercado, por tanto yo sugiero ya dejar de solicitar ReSound Omnia y Belton Achieve porque tenemos audífonos mejores. Y sin más, deciros que después de verano tendremos nuevos lanzamientos que ya os contaremos en qué consistirán. Y os deseo una buena jornada y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos y hasta luego.